Buenos días, Mayra. Bueno, pues dándole prioridad a los tiempos, a los horarios, tratando de respetar esto porque entiendo que es un día de descanso, pues entre comillas, pues con toda esta cuestión de la cuarentena, ¿no? Se supone que el 1 de mayo es día del trabajo y no se trabaja, pero qué bueno que nos podemos dar este espacio. Mire, la intención es que esta sea la primera de más reuniones que podamos tener, sobre todo para ir generando lo que es una base para una estructura de un corporativo. El corporativo es la consultoría en sí, pero quienes vamos a sentar ahora sí las bases de la estructura orgánica somos nosotros. Y a partir de ahí lo que yo quiero es que vayamos generando ciertos documentos, ciertos mecanismos que vayan a hacer más fácil el trabajo de la consultoría para que se puedan entregar cada uno de los estudios o de los capítulos de los estudios de una manera más rápida. Algo que la mayoría de las consultorías no tiene articulado son manuales para elaborar cada uno de los estudios. Entonces, lo que yo quiero y con lo que ya habíamos empezado a hacer, que hicimos con las fichas, es justamente eso, tener manuales de los cuales ya podamos nosotros extraer la información y empezar a trabajar sobre esos. Entonces, lo que quería hablarles ahora es que tuve una charla muy productiva con Adriana Razo. Ustedes saben que es la consultoría que ahorita nos va a estar dando el trabajo, de la que yo espero en algún momento nos podamos independizar, formar ya nosotros una consultoría en forma, pero creo que es una buena oportunidad de estar trabajando ahorita con ella porque nos va a dar toda la experiencia y ella nos va a apoyar muchísimo para que tengamos toda la experiencia y que nosotros nos podamos independizar en algún momento y trabajar ya nosotros con nuestros propios clientes. La ventaja estratégica que yo le veo es que no tenemos que buscar clientes. No tenemos que hacer labor de ventas, no tenemos que tener un espacio específico para marketing y ventas y todas esas cosas, porque prácticamente el trabajo ya lo tenemos. Entonces, solamente es empezar a escalar en cada uno de los capítulos, porque anteriormente solamente hacíamos uno, y ahora es tratar de hacer más capítulos para nosotros tener más ingreso y que eso nos permita ir creciendo para en algún momento ya tener nosotros todos nuestros manuales y poder independizarnos. Entonces, ¿qué fueron los temas que traté con ella? La primera es que me dice que le propongamos un programa de trabajo, un plan de trabajo de parte de nosotros, de qué nos comprometeríamos nosotros a hacer para que ella nos pudiera dar más trabajo. Porque con ella, por ejemplo, son los planes de manejo de arbolado y son los estudios de impacto ambiental, el capítulo de flora y fauna. Solamente son los únicos que hacemos ahorita nosotros. Y la intención es ir escalándole. Por ejemplo, algo que ella me decía y que era muy importante es las matrices de impacto ambiental, lo que son las diferentes metodologías, manejarlas y saber hacerlas y obviamente aplicarlas. En los estudios que ella me da, una vez que yo le entrego el documento, cuando ya se hace prácticamente todo el estudio de impacto ambiental, viene ahí la matriz y vienen bien especificados con cada uno de los rubros y una serie de valoraciones, de tal manera que al final se hace la suma de diferentes valores relacionados cada uno con una sección y sobre eso se valora cuál va a ser el nivel del impacto. Ya se los compartiré por ahí en el Drive para que tengan oportunidad de ir checando cómo se hace esta cuestión de la matriz de impacto. Pero es uno de los principales puntos que es donde quisiera que nos, ahora sí de manera sincera, ¿quién de nosotros se va a encargar de hacer exclusivamente esa parte? La matriz de impacto. ¿Quién se va a meter de lleno a revisar las metodologías para hacer evaluación de impacto ambiental? Y la otra es la cuestión de paisajismo, porque también es parte de las observaciones que le hacen a Adriana en los dictámenes de evaluación, es que las metodologías para evaluar el paisaje, ella estaba utilizando una serie de metodologías y entonces los biólogos que le hicieron la revisión del estudio le dijeron que no eran correctas, que no eran las adecuadas, entonces que tenía que corregirlas. Entonces, esa es otra parte. Ya vimos por un lado
lo que es la matriz de impacto y por otro lado van a ser las metodologías para evaluar el paisajismo. ¿Cómo afecta las diferentes obras, las diferentes construcciones a lo que es la cuestión del paisaje? Entonces ya tenemos esas dos áreas. Para cada una de esas dos áreas tendría que estar un especialista, pero esto no quiere decir que no pueda realizar otras de las actividades porque no siempre va a tener que estar haciendo evaluaciones de matrices de impacto y no siempre cuestiones de paisajismo. Me comentó también de un área de oportunidad interesante, que son la cuestión de los trámites ambientales. Que Mayra, a lo mejor ya tienes un poquito más esta idea de que en Semaded y en Semarnat hay diferentes trámites que tienen que hacer las empresas en cuestiones de manejo de residuos, en cuestiones de manejo de aguas, en cuestiones de certificaciones ambientales. Entonces, me comentaba, si nosotros nos metemos a la página de Semaded, por ejemplo, y revisamos todo el listado. ¿Mande, perdón? Se conocen como manifiestos. No te escuché, Mayra. Como manifiestos antes de los manifiestos. La cédula de operación anual. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, me comentaban, si tú te metes a ver los listados de las empresas que han hecho estos trámites, ahí va a aparecer en la Semaded, va a aparecer, creo que vienen hasta un Excel, lo voy a revisar, pero vienen los listados de las empresas y cuáles son los trámites que han hecho y cuáles no les han dado. Entonces viene, por ejemplo, con una palomita si ya les autorizaron el trámite y viene con una cruz los trámites que no se les han autorizado. Y hay una parte de observaciones donde se puede ver cuáles fueron las causas por las cuales no se les otorgó este permiso. Y entonces, entre las observaciones de algunos dice que no se utilizó el formato que estaba solicitando la autoridad. Entonces, hay muchos coyotes que están haciéndole los trámites a las empresas y al final de cuentas no le están haciendo el trámite completo porque no les dan la autorización, pero porque no lo saben. Entonces, hay mucho trabajo aquí, o sea, muchísimos trámites porque simplemente te vas a esos listados y entonces empiezas a ver las empresas que no les dieron la autorización y te vas sobre esas empresas. Y entonces, si tú ya estudiaste cuál es la metodología para poder, para que les autoricen el trámite, pues entonces te metes ahí con esa empresa y les ofreces, ¿sabes qué? Soy una empresa fulanita de tal, te podemos hacer este trámite, tenemos experiencia, no sé, tanto tiempo en hacer estos trámites y entonces podemos entrar, ¿no? O sea, podemos hacerte el trámite. Entonces, ese es un área que se llama gestores, o se llama gestión de trámites ambientales, que también incluye la parte de capacitación. Aquí lo está haciendo una sobrina mía que se llama Karen, y ella está en toda la disposición de capacitar a cualquiera de nosotros nos va a capacitar para que realicemos estos trámites. Entonces, ya tenemos, ¿quién va a evaluar impacto ambiental? ¿Quién va a evaluar paisajismo? ¿Quién va a hacer trámites ambientales? Entonces, ya son 3 áreas distintas que cualquiera de nosotros puede hacer, siempre y cuando levante la mano y diga, yo voy a hacer esta parte, y se va a meter de lleno a eso, porque nos van a dar la capacitación totalmente gratis. Es decir, Karen está en la mejor disposición de darnos todas las herramientas que se necesitan de capacitarnos en todo. Mayra. Yo me voy por los trámites ambientales, Martín. Hey, ok. Déjame anotarlo. Por eso te decía, Felipe, de la minuta. Igual yo tengo algunas matrices de impacto ambiental que por ahí me colé cuando trabajaba en la consultoría. Igual se las puedo compartir que vean. Yo también hacía esas matrices de impacto ambiental. Lo trabajábamos con la metodología de CONESA. Ajá. Y ahí hay algunas que nos pueden servir de referencia, pues. Perfecto. Mira, yo había considerado para lo que es en sí la estructura, lo que es el corporativo, definir áreas específicas más enfocadas a la cuestión de la información. Y una de ellas es esa, que tiene que ver con la búsqueda de información. Como necesitamos mayor cantidad de metodologías, yo desconozco mucho el tema de impacto ambiental en cuanto a estas metodologías, tú que tienes más experiencia en eso, sería interesante que pudiéramos tener como un background de todas las metodologías que podamos conseguir, incluso a lo mejor considerar si en algún caso se tiene que comprar alguna, y si no revisarlas en la literatura o revisarlas donde fuera posible o conseguir los libros,
para que tuviéramos como una biblioteca de puras metodologías, tanto de paisajismo como de impacto ambiental, y entonces revisar ahora sí la congruencia para los estudios, cuál es la metodología más adecuada para aplicar a cada uno. Te lo digo porque anteriormente se utilizaba cualquier metodología y nadie decía nada. Pero hoy los biólogos, por lo menos en Zapopan, hoy los biólogos que están en la Dirección de Medio Ambiente, Ecología y Medio Ambiente de Zapopan, son biólogos, me parece, del ITESO, y son biólogos exageradamente quisquillosos en todos estos temas. Entonces yo lo creo y lo empiezo a creer, que el peor enemigo de un biólogo es otro biólogo, porque todo depende de la especie. Y entonces lo que un biólogo dice, otro a lo mejor lo va a refutar porque conoce otra teoría, porque tiene otra hipótesis, porque para uno una metodología puede ser la adecuada y para otro va a ser otra. Entonces, donde quiero sustentarlo es que no tengan palabras para decirnos no es la metodología correcta la que estás utilizando, pero que nosotros podamos ahora sí decirles, ¿sabes qué? La metodología que estamos utilizando es por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Es decir, 10 justificantes por las cuales la metodología que estamos utilizando es la adecuada. De la misma manera, dentro de lo que es el estudio de flora y fauna, me han estado poniendo muchos peros que por la cuestión de la metodología, cuando anteriormente no pedían una metodología para hacer un levantamiento. O sea, tú ibas al predio, de hecho, miren, anteriormente cuando yo no estaba en la consultoría, Adriana iba al predio y ella tomaba las fotografías de los bichos que ella se encontraba y le ponía en las descripciones de las fichas, ella le ponía chapulín, ratoncito, hormiguita, pajarito. O sea, las descripciones que ella hacía era con la fotografía nada más, pero no hacía ni una descripción taxonómica, no hacía la descripción de las características de la especie. Y nadie le decía nada. Entonces, cuando empezamos a complementar, que me invitó a trabajar con ella, que empezamos a hacer las fichas más elaboradas, después le empezaron a chulear mucho el trabajo y le llegaron a decir incluso en Zapopan que los estudios que ella entregaba eran de los mejores estudios que se entregaban en esa dirección. Cuando cambia la administración ahora en el 2018, entran todo este grupo de biólogos a ecología y entonces empiezan a poner muchos más estrictos en cada uno de los apartados. Ecología en su guía no manejaba que teníamos que aplicar una metodología especial para hacer un levantamiento de flora, un levantamiento de fauna. De hecho, si ustedes se acuerdan de ecología de comunidades o ecología de poblaciones, hay metodologías específicas para hacer levantamientos, por ejemplo, levantamientos forestales, para hacer levantamiento de arbustos, para hacer levantamiento de hierbas, para hacer asociaciones vegetales, para hacer cotonos. Y luego, si nos metemos ahora a la cuestión de los animales, o la cuestión de la fauna, también hay metodologías muy estrictas para cada una de las especies. Y entonces, por ejemplo, yo no me meto a hacer estudios nada más de aves. Cuando hacemos el levantamiento vemos aves, vemos insectos, vemos reptiles, vemos mamíferos, vemos de todo. Me tocó ver en un predio cerca del Bosque de la Primavera pecarís y los alcancé a tomar con la fotografía ya cuando iban corriendo. Pero hay metodologías específicas para cada una de estas especies. Pero no aplicamos nosotros una metodología para cada uno. Entonces lo que necesitamos es conocer cuáles metodologías son de manera general para fauna, por ejemplo, o aplicar 2 cada que se vaya a los predios y justificar esas metodologías en el estudio. O sea, decirle nosotros por qué a la autoridad estamos utilizando transectos, que si es un terreno muy grande, luego si van a ser transectos fijos o si van a ser transectos variables. Entonces yo en la parte de búsqueda de información he estado compilando justamente eso para poder decirle a la autoridad que estamos utilizando estas metodologías. ¿Por qué? Para que cuando los biólogos nos digan por qué estás utilizando esa metodología y no esta otra, tener esos puntos para poder justificarle. Entonces, dentro del corporativo, aunque ahorita lo tengo así muy, no sé si se alcanza a ver, no sé si lo alcanzan a identificar. Yo lo tengo por áreas. Aquí puse ya el que me dijo Mayra, de la cuestión de trámites y de la cuestión de matrices de impacto, pero necesitamos un área que busque información. Un área, o uno de nosotros, o 2 de nosotros, aunque nos combinemos ahí en las diferentes áreas y después tengamos a gente que se encargue de hacer esto, es búsqueda de información. ¿Quién va a estar bajando toda esa información para cada una de las metodologías o estar buscando y justificando cada una de las metodologías?
quiénes van a hacer las cuestiones de los manuales, es decir, cómo vamos a hacer cada uno de los capítulos, cómo va a ser el rompecabezas para cada uno de los capítulos, utilizando esta misma información, y quién se va a encargar al final de hacer la edición de cada uno de los capítulos. Es decir, ¿a quién le vamos a estar mandando nosotros la información para que al final de cuentas sobre la estructura de la edición final, quién va a ir acomodando la información así? Porque a lo mejor no todo se nos da la parte de la edición, a mí se me da muy poco. Yo preferiría mejor meterme a estar buscando información, buscar las metodologías y pasarles la información para que quien tenga, que yo veo a lo mejor que Felipe tiene mucha práctica en eso, hacer una edición de todo el documento completo, que va a ser la última revisión para poder mandarlo. Y entonces tengo, por ejemplo, el siguiente paso que sería para nosotros la parte de ingeniería, si vamos a contratar ingenieros, topógrafos o demás, para que hagan toda la cuestión de planimetría y estas cuestiones, quienes van a manejar la información en general, es decir, quienes van a ir acomodando cada uno de los apartados antes de darle la edición final, quién va a hacer todo ese manejo de la información que están generando las personas que vayamos a contratar y obviamente la edición final. Entonces, la edición es darle el acomodo al documento que se va a entregar, ya es el último paso. O sea, es la última revisión, es editarlo, ¿no? Finalmente. Y también, no sé, Felipe, cómo andemos de tiempo. No sé si tengamos por aquí algún reloj contador. Sí, pero aparece únicamente cuando ya nos queden como 10 minutitos, así que todavía tenemos tiempo suficiente. Ok. Llevamos entonces parte de la metodología del paisaje. Tenemos parte de la metodología de impacto ambiental, que Mayra me dice que ella se puede meter en la cuestión de las matrices de impacto ambiental, en la cuestión de los trámites. Yo propondría, Felipe, salvo tu mejor opinión, salvo la mejor opinión de todos, que la cuestión de la edición pueda quedar a tu cargo, la cuestión de la edición y la revisión final de los documentos. Obviamente tú tendrías todos los documentos que se han entregado, es decir, todos los estudios que ya se han entregado, y cada uno a lo mejor con su dictamen, en el que tú puedas cotejar. Aquí en esta página nos hicieron esta observación y se contestó de esta manera. Entonces, tener como 3 columnas, por así decirlo. Este es el estudio que se entregó, la primera versión. Estas fueron las observaciones que nos hacen en el dictamen de evaluación y esto es con lo que se contestó. Entonces, la última columna para nosotros es la que vamos a llevar nosotros. De este trámite, nosotros lo entregamos como está en la última columna, es decir, con todas las observaciones que pudiera hacer la autoridad competente. Ninguna autoridad nos va a autorizar un trámite o nos va a autorizar un estudio sin observaciones. Siempre le van a encontrar una coma, siempre le van a encontrar un punto, aquí te brincaste una página, cualquier cosa, porque ellos saben que todo trabajo es perfectible y ninguna consultoría va a estar por encima de lo que dice la autoridad. Cuestiones políticas, si ustedes quieren, pero tratamos nosotros de adelantárnosle a la autoridad lo más que se pueda. Al final, porque también es una cuestión importante que tenemos que empezar a manejar, yo particularmente soy un pésimo administrador. Si en algún momento es necesario y tenemos que hacerlo, quizá también contratar un administrador que se encargue de la cuestión de cobros, pagos y demás. Yo había considerado también una estructura más o menos lógica para la cuestión de los cobros y la cuestión del manejo del dinero. Nosotros vamos a tener un capital que va a ser el dinero que tienen que ingresar por los estudios que nosotros vamos a generar. Obviamente tiene que haber un cobro. Ese cobro tiene que hacerse en una cuenta a partir de la cual, y yo se lo comentaba ayer a Sergio, a partir de esa cuenta que de manera digital y autónoma se distribuya en diferentes apartados. Esto se puede hacer directamente en una aplicación del banco, una aplicación móvil, que distribuya un determinado porcentaje para cada apartado. De hecho, si ustedes tienen la banca móvil, por ejemplo, de Bancomer, te permite que cuando tú recibas tu sueldo, te haga apartados que digan, por ejemplo, luz, teléfono, alimentación, combustible y demás, y ya te manda una determinada cantidad en porcentaje de lo que tú recibes, te lo manda a cada uno de los apartados. Entonces, la idea es hacer algo similar. En primera necesitamos equipo porque es probable que más de alguno de nosotros no maneje todavía una computadora suficientemente rápida como para manejar
archivos pesados, que de hecho la mayoría son archivos con mucha información. Yo me refería en la cuestión de equipo para la compra de cómputo de GPS, de drones y de cámaras que nos van a permitir hacer más fácilmente y más rápido los estudios, hacer los levantamientos, lo que van a hacer evidentemente los sueldos de cada uno de nosotros, determinando obviamente las personas que vamos a estar haciendo la parte de la búsqueda de información y demás, y luego a la gente que vamos a poner nosotros después a hacer la talacha, pues, o sea, a juntar esa información y empezar a armar los rompecabezas. Por otro lado, un fondo que nos permita hacer cursos y capacitaciones. Al principio obviamente van a ser cursos y capacitaciones gratuitos que podemos hacer por ahí. Busquen la plataforma de México X y muchas de las universidades están sacando ahorita muchos cursos gratuitos para empezar a meternos en estos temas. Y finalmente un fondo de caja o lo que le llaman en la mayoría de las empresas la caja chica, que esta va a ser para cuestiones de papelería y consumibles como los cartuchos de tinta, hojas y demás cosas pues que necesitamos para elaborar el trabajo cada quien en casa. Entonces, ese es de forma general lo que tengo para conjuntarlo con lo que ustedes me propongan para hacer el plan de trabajo. Sobre esto y sobre las propuestas que ya salgan de aquí, yo voy a elaborar un documento en el que nosotros hacemos como un pliego de ofrecimientos hacia la consultoría de qué es lo que podemos hacer, un aproximado de en cuánto tiempo lo podemos entregar o en cuánto tiempo ya estamos capacitados para poder hacerlo, para que ahora sí la consultoría me diga, sabes que tengo todos estos estudios, ahí te va la información y entonces te doy un tiempo determinado para que lo hagas. Obviamente en un principio vamos a equivocarnos y la consultoría está en pleno conocimiento de esto, que nos vamos a equivocar, que la vamos a regar, pero obviamente vamos a ir dando esos pasos. Y entonces a la consultoría le vamos a ir dando más confianza, más seguridad, y con eso ellos mismos nos van a ir dando más trabajo. Entonces, ¿cómo ven? Perfectísimo. De hecho, me parece bastante apropiado todas las secciones que tú estuviste pensando como para poder distribuir cada una de los rubros o de las categorías que se tienen que trabajar. Me parece que lo trascendental a resaltar aquí es que necesitamos, como tú bien lo mencionaste, encontrar las metodologías respecto a el impacto, a cómo aplicar o cómo desarrollar apropiadamente un impacto ambiental. Sí. Ahora, como lo que mencionabas de que según es, bueno, me parece que por tu experiencia la autoridad siempre te va a hacer algún señalamiento, alguna observación que posteriormente se tiene que corregir o se tiene que hacer como ellos dicen. No obstante, yo creo que aquí el punto clave neurálgico sería que primero es la obtención de los datos, sea como sea que los obtengamos, así como lo hemos estado haciendo con los levantamientos, si tú quieres, improvisados, porque no hemos seguido tal o cual determinada metodología. No obstante, yo considero o consiento que lo más trascendental en este caso es la obtención de los datos, sea como sea que los obtengas, y posteriormente, ahora sí, como bien lo señalas, sería la justificación de cómo es que estábamos trabajando estos datos. Entonces, ahora sí, ahí ya sería seguir los lineamientos. O sea, lo que trato de decir es, no necesariamente tienes que ir al predio y aplicar tal cual Wilson 2016 o determinado fulanito de tal que te recomiende. Sí. Es correcto. Ajá, sino que vas, haces el trabajo, tomas las fotografías, seleccionas los ejemplares, etcétera y demás. Y después, ahora sí, el trabajo, como tú bien mencionabas, de gabinete o de escritorio es ahora relacionar toda esa información y aplicarlo y vaciarlo en alguna metodología existente para que ahora sí la autoridad pueda cotejar y decir, ah, bueno, está bien, está siguiendo esto, tal. Digo, porque no vas a tener a un policía atrás de ti de que, ay, no lo estás haciendo como Wilson dice. O sea, eso yo creo que sería lo más importante. Pero mira. Cuando se van y se hacen los levantamientos, tendríamos nosotros también en campo que justificar ¿cuál metodología utilizamos en ese sentido? Yo llegaba en un principio y hacía los recorridos por el predio y entonces caminaba por un lado y caminaba para otro y entonces iba tomando fotografías yo por ningún lado. Pero ya al momento de que me empezaron a pedir una metodología y yo ya tenía esa información para no tener que ir al predio otra vez porque preferentemente es una sola vez la que hacemos la visita al predio y lo visitamos en una época del año y si vamos 3 días después a lo mejor la fauna es muy distinta. ¿Cómo justificamos nosotros eso? Con una metodología previa. Entonces, por ejemplo, si hacemos cuadrantes, la autoridad ya va a pedir, y ya nos está pidiendo, justifícame dónde está la fotografía de tus cuadrantes.
O sea, en campo, ¿dónde hiciste el cuadrante? No sé si se acuerdan ustedes cuando se hacían los estudios de poblaciones en corales, por ejemplo, que se hacía buceo y te llevabas tú tu marco de 1 metro por 1 metro de tubo de PVC y luego lo colocabas y luego empezabas a contar las especies que estaban dentro. De la misma manera se hace para las plantas. Pero ahí los cuadrantes los defines tú desde antes en función del tamaño del predio y para darle una mayor cobertura al terreno. Yo he hecho predios de más de 40 hectáreas, yo creo que eran más, sinceramente creo que eran más, pero imagínense 40 hectáreas, ¿cómo voy a hacer cuadrantes en 40 hectáreas para cubrir la totalidad del predio? No alcancé, es más, no alcancé ni a recorrer completamente el predio a pie. Entonces, ¿por qué si tenemos que llevar ya más o menos una idea? Porque al momento de tomar las fotografías en campo, a la autoridad le vamos a decir, mira, aquí están los cuadrantes. Y entonces me hace más fácil, por ejemplo, a mí, en campo, marcar con estacas, a lo mejor con una puntita que vayamos quitando y poniendo, pero en campo poner las estacas en el cuadrante y entonces suelto el dron y desde arriba me toma la fotografía del cuadrante. Y yo en campo tomo la fotografía igual a nivel del suelo y con eso voy a justificar cuadrante 1. ¿Por qué? Porque entre más confianza le demos allá a la autoridad de decirle, mira, en esta fotografía en campo aquí estoy identificando yo estas especies, aunque sea nada más de manera general 3, 4 especies, pero ya en la fotografía aérea con el dron, donde se ve el cuadrante bien marcado, bien delimitado, yo ya estoy identificando ahí más o menos cobertura de ciertas especies. Y eso es lo que yo le voy a poner en el estudio, porque si ellos identifican que en un cuadrante estoy marcando un árbol y al momento de ponerle la fotografía del cuadrante el árbol no se ve, van a decir, a ver, hay incongruencia entre la información de campo y tu información de gabinete. Por eso, la cuestión de justificar ciertas metodologías para los diferentes tamaños de los predios, Felipe. Sí, no, de hecho en eso estoy completamente de acuerdo. Por eso yo creo que la evidencia de las coordenadas geográficas es trascendental. De hecho, cualquier estudio que se respete a sí mismo debe contener precisamente esos datos. Porque como tú bien dices, y como insisto nuevamente con la idea inicial, tú consigues los datos como puedas, pero obviamente necesitas tener un orden, una sistemática. Entonces, como tú dices, no sé, un predio puede estar localizado en tal determinado lugar, lo visitas, claro que necesitas, inclusive afortunadamente los celulares de última generación, que tampoco no son del todo caros, tienen la aplicación de que pueden ubicarte en coordenadas geográficas. Entonces tú puedes hacer una toma instantánea y de ahí tú te puedes ubicar después en Google Earth. Y ahí es a lo que iba, o sea, ya después se puede justificar todo el trabajo con la metodología que ellos quieran, pero lo más importante sería la obtención tanto de fotografías como del levantamiento y demás, y después vaciarlo todo con la sistemática que ellos estén buscando. Claro, con las debidas evidencias, como bien lo dijiste, que, mira, aquí está el mapa de Google Earth, aquí están las coordenadas, y nosotros obviamente respaldándonos con esos, cada toma de coordenadas en donde nos estamos desplazando de un punto a otro dentro del predio. O sea, todo lo que dices estoy de acuerdo. Por eso como que no mencioné la importancia de las coordenadas, porque como tú bien dices, si tomas la fotografía y luego reportas un árbol y no está, pues te van a decir, oye, pues me estás mintiendo, le estás cuchareando, me estás diciendo cosas que no nada más para cumplir. O sea, pues no. En realidad, pues sí, hay que hacer las cosas bien, pero posteriormente ya los vamos a ir adaptando, moldeando de acuerdo como ellos quieran que nosotros lo presentemos. Por eso insisto que tienes toda la razón en hacer el hincapié de revisar y de estar acumulando las distintas metodologías, porque, mira, este fulano quiere a Wilson, este fulano quiere a Johnson, este fulano quiere a tal. Ahí está la información, ya la obtuvimos todos como siempre lo tenemos estandarizado, nada más ahora ya lo arreglamos a la metodología de cada uno de los que nos están solicitando. De hecho, estoy completamente de acuerdo. Es correcto. Y fíjense que hay una cuestión también. La autoridad nos pide que presentemos metodologías para hacer los estudios. Si ustedes han visto artículos publicados de cuestiones de ecología de comunidades, ecología de poblaciones y demás, te marca todo un calendario de 6 meses, 3 años, 6 años de muestreos, 6 años de poner cámaras trampas, 6 años de poner el montón de transectos y estar haciendo estudios de los árboles y un montón de cosas, cuando nosotros a lo mejor tendríamos un día para hacer todo eso. Entonces, digamos que no podemos nosotros replicar la información de un artículo en hacer una visita porque
No estamos haciendo nosotros ecología de poblaciones, no estamos haciendo ecología de comunidades. Estamos determinando en un pequeño lapso de tiempo qué formas de vida hay ahí. Y entonces la autoridad muchas veces quiere que le pongamos ahí las metodologías, cuando en realidad esas metodologías son aplicadas para hacer estudios de poblaciones durante periodos de tiempo largos. Entonces nosotros tenemos muy poco tiempo para hacerlos porque los clientes, que son unos depredadores, quieren todo para ayer, porque ellos ya quieren empezar a meter las máquinas, empezar a meter tierra, empezar a hacer movimiento de materiales y demás, y no hay tiempo suficiente como para ponernos nosotros a hacer los estudios, porque al final de cuentas, si nosotros nos tardamos más, esos güeyes van a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero tu trabajo, mejor me voy con esta otra consultoría y que en 3 días me entregue el estudio. Entonces también es un obstáculo, de verdad, que nosotros tengamos tan poco tiempo para hacer los estudios y presentar obviamente la evidencia de la información cuando la autoridad está pidiendo las perlas de la Virgen. Nos están pidiendo un montón de cosas y un montón de requisitos cuando al final de cuentas no podemos cumplir con todo eso, pero sí tenemos que tratar de adecuarlo lo mejor que se pueda. O sea, hacer un estudio de cuadrantes a lo mejor es muy sencillo, hacer un estudio de transectos es a lo mejor muy sencillo, pero ya cuando la autoridad nos empieza a pedir, oye, quiero que me desarrolles una metodología en particular, pues tenemos que estar preparados nosotros para justificarle, ¿sabes qué? No voy a utilizar esa metodología por esto y por esto. Así es. O al final de cuentas, si la autoridad ya no está siendo accesible con eso, en esas cuestiones, pues es meternos también a hacer eso. Les digo, anteriormente ecología no pedía ninguna metodología para hacer estudios de flora y fauna, ninguna. Tan es así que Adriana metía el pajarito, la cucarachita, el chapulín. ¿Mandé? Ni coordenadas, ni nada de eso, porque yo me acuerdo. No. Exactamente, o sea, no lo tenían absolutamente. Y también una sugerencia, nada más un comentario sería que es bueno la estrategia de que cada uno se vaya especializando en diferentes áreas de las que nos estamos creando toda esta corporación. Pero al mismo tiempo también sería bueno que de los que se vuelven expertos nos estén compartiendo parte de la misma información, porque de esta manera, porque de esta manera inclusive nos conviene estratégicamente hablando, porque como tú bien decías, Martín, empresas que empecemos a investigar que, mira, rechazaron su solicitud, a esta también, entonces podemos repartirnos. Y ya cuando la empresa nos pregunte, oye, pero ¿y sabes de matrices de impacto ambiental? Sí, mira, por esto y el otro. Y de repente que alguien más que vaya a otro lugar y que le digan, oye, pero ¿qué sabes de metodologías? Sí, por esta y la otra. O sea, creo que nos convendría ser holísticos en ese sentido para que no solamente una sola persona sea experta en algo, sino que todos conozcamos de manera general, pero haya quienes pues se desenvuelvan un poquito mejor en las determinadas categorías. Ya se inició, ya se conectó Nacho, nada más creo que tiene el problema del audio. A ver, ya está. Va a ser la misma que yo. Ya está, pero nomás la cámara la que estoy batallando. Nada más no te vemos. ¿Estás conectado con tu celular o en la compu, Nacho? No, estoy con el celular, nomás que el teléfono está como deshabilitado, no sé, ahorita. No. Déjenme checarlo. Lo importante es que te escuchemos y que tú también nos puedas escuchar. Ok, los escucho y los veo. Bueno, rápidamente nada más como resumen. Hace un ratito, antes de que te pudieras conectar, Martín nos estaba explicando de manera breve lo que había pensado conceptualizando todo el proyecto de lo que trae cocinándose o lo que va fraguando con respecto a lo de la consultoría de impacto ambiental. Y tiene varios rubros importantes que se tienen que hacer o tienen que tener atención inmediata. El primero es que requiere de un plan de acción o un protocolo o digamos un documento que le pueda presentar, en este caso a su familiar, a su prima, que es la encargada de donde estamos obteniendo más bien los trabajos para poderlos desarrollar. Entonces, lo principal que se tendría que considerar en estos momentos que todos estuvimos de acuerdo es la investigación de metodologías de impacto ambiental. Esto más que nada con la finalidad de que cuando un trabajo se presente ante la autoridad, Martín nos compartió su experiencia de que pues esta misma autoridad siempre te va a encontrar algún detalle, alguna observación que hacer y que posteriormente te lo va a regresar para que tú supuestamente lo mejores, siempre va a ser perfectible para que lo estés ahí trabajando como ellos lo desean. Y bueno, yo consiento que conforme vayamos haciendo todo esto sobre la marcha, pues se va a empezar a perfeccionar y se va a comenzar a desarrollar de la manera debida.
Entonces, no sé si Martín quiere agregar algo más. Digo, porque toda esta información, también te lo comento, Nacho, se está grabando. Entonces, todo lo voy a compilar en una sola edición de video. Lo voy a subir para que lo tengamos disponible en la plataforma de YouTube y poderlo acceder y... Uy, se salió el Martín. Pero bueno, básicamente es... La aplicación. Básicamente es eso. Pero no sé si Martín quería compartir algo más. Digo, ya nada más estaba... A ver, déjale, mando un mensaje por el WhatsApp. ¿Qué rollo, Biach? A ver qué pasó. Porque sí, está fallando mucho. Yo ahorita con los muchachos me estaba sacando cada rato a los morros o a mí me sacaba. Es que es la onda esta aplicación y yo creo que también se satura o no. Sí, Pues- yo creo que es todo. Es que se está utilizando todas las plataformas para las videollamadas. Ahora sí, están a su límite. A ver, le voy a preguntar, ¿te saliste o vas a volver? Porque a lo mejor, como me escuchó hablando, dijo, pues este vato ya le va a explicar todo y ya mejor me voy. En realidad, nada más lo único que quería decirte era que no te preocuparas de que todo lo anterior que se estuvo diciendo para que Martín no vuelva a repetirlo, digo, pues por cuestión tiempo y demás, que todo iba a estar accesible en un video que iba a editar en los próximos minutos para que todo lo que se comentó en un inicio, tú también estés enterado. Digo, básicamente te di el resumen, es eso, de que Martín pues ya nos estuvo explicando más o menos cómo lo ha estado planteando, lo que ha estado aprendiendo, estando trabajando con su prima y lo de la consultoría y que en un comienzo pues no eran tan estrictos, es decir, la autoridad o las personas a las que tenía que presentarle todo este trabajo o este compilado, pues ella básicamente personalmente iba y se presentaba ante los predios o a los sitios a los que tenía que hacer el estudio, tomaba fotografías, pero no lo reportaba de una manera muy simple, pues nada más veía un pajarito, o digo, a palabras citando a Martín, reportando pajarito, reportando plantita, reportando hormiguita, reportando conejito y cositas así, o sea, ni siquiera hacía una clasificación taxonómica, una descripción básica, no hacía nada de eso y pues no tenía ninguna observación, nadie le decía nada, no tenía ninguna objeción. Posteriormente, pues ya entra una nueva administración en el ayuntamiento de Zapopan, que supuestamente son biólogos del ITESO, que son pues muy mamones y que ellos quieren que se hagan las cosas como ellos quieren. Digo, estoy de acuerdo en que se tiene que tener una sistemática y que tiene que tener una estructura, una forma y demás. Pero ellos, según las palabras de Martín, pues que se exageran demasiado porque te dicen, es que básicamente, prácticamente te dicen que cada centímetro cuadrado me lo tienes que estar reportando del lugar al que tienes que hacer el estudio, ¿no? Digo, sí, exagerando. Sí, es que ellos les enseñaron en lo teórico y nosotros en lo práctico. Ellos viven de atrás de un escritorio y creen que un centímetro cuadrado y su metro cuadrado y cuando van, por eso se andan muriendo, porque no saben y nunca han estado en campo. Entonces es cierto lo que dices tú. Mira, ya llegó el BH. Entonces, ya recapitulando rápidamente, pues se les está exigiendo ahora sí un formato, una estructura tal cual como se debe de presentar un estudio. Y obviamente, aunque tiene muchísimo información tu estudio, pues ellos siempre te van a hacer alguna observación, alguna aclaración y te lo van a regresar para que les hagas esas adecuaciones y posteriormente lo vuelvas a entregar. Qué bueno, BH, que ya regresaste, ya le estuve explicando rápidamente. Perdón. No, está bien. Sí. No entiendo qué pasó, no. A ver, nada más quiero ver si ahí me escuchan. Sí, todos, creo que... Ya somos unos tíos con la tecnología. Nos vemos bien abuelos. Nos aventaron el presidente de las cuarentenas. Me escuchan esto de WhatsApp y del YouTube. La tecnología. Y la típica de los que se levantan y en calzones o en short o en tanga o demás. ¿Por qué crees que no tengo video? De aquí para arriba. ¿Por qué crees que no tengo video? No lo quería decir. Sí, así me lo imaginé, Sergio, pero qué bueno que estás aquí. No. Perdón, no sé qué problema hubo aquí con la comunicación. De repente los empecé a escuchar todos muy medio robóticos y luego de repente ya se cortó la comunicación. Traté de entrar un par de veces y no sé, a lo mejor porque también estaba descargando la información de aquí de la computadora y a lo mejor por ahí me robó la señal del internet. Felipe, mande. Estaba tomando nota de lo que estabas comentando. Lo último que me quedé es que necesitábamos una atención inmediata después de que hablábamos pues de las necesidades de tener
estudios marcados con ciertos atributos en coordenadas geográficas. Necesitamos, y no recuerdo exactamente a qué te referías, que necesitábamos algo de atención inmediata, algo que necesitaba ahorita una atención inmediata. Ah, sí, No, por lo de la investigación para el acopio de metodologías que existen con respecto a la actividad del impacto ambiental, es decir, cómo desarrollarla y llevarla a cabo. Era básicamente lo que tú nos proponías al comienzo, que sí. eran esas áreas de oportunidad que inclusive tu prima te lo hizo mención, te lo señaló, porque pues son cosas que también le han estado presentando y que ella pues no lo ha desarrollado porque no se le ha presentado el tiempo o la oportunidad y por eso te lo compartió a ti. Sí. Básicamente era eso. Sí, mi intención es, así como hicimos los manuales de las fichas de flora y fauna, que pudiéramos también hacer manuales para las otras cosas. Digo, a lo mejor en un principio, cuando les digo de manuales, es como hacer el doble de chamba, cuando en realidad lo trato de ver un poquito más a futuro, porque yo se los digo sinceramente, si yo hubiera tenido estos manuales de hacer las fichas de flora y fauna, desde un principio me hubiera ahorrado muchísimo trabajo, porque para mí llegó un momento en el que tenía que hacer la ficha de una especie cuando ya la tenía. O tenía que andar buscando la información para describir una especie cuando a lo mejor ya con anterioridad ya lo había hecho y ya tenía por ahí la ficha. Entonces, el tener ese marco de referencia exclusivo, por ejemplo, para el área de lo que es Zapopan, de cuáles especies hay en Zapopan, te reduce muchísimo el tiempo que le dedicarías a hacer un estudio, porque tomas de ahí la información que ya la tienes. Entonces, yo sí considero importante que empecemos a hacer esos manuales o que tengamos por lo menos esos marcos de referencia para armar el rompecabezas de cada estudio con la información de cada uno de los municipios. Ahorita trabajaríamos principalmente en los municipios del área metropolitana de Guadalajara. Pero antes de que empezara la contingencia, yo ya había estado en varios municipios, tanto de aquí de la región Valles, que bueno, a lo mejor los de Guadalajara no los ubican muy bien, pero yo estuve preguntando con el personal de ecología de aquí de la región Valles, ¿quiénes ya tenían instrumentados sus manuales o sus guías para la evaluación de los estudios de impacto ambiental? Ninguno lo tenía. Mayra sabe que trabajamos en el ayuntamiento y que aquí, por lo menos en Agualulco, sí teníamos una guía que íbamos a proponer el año pasado, en enero, para que Agualulco hiciera los estudios de impacto ambiental. Y ya tenía armada yo la guía que iba a presentar, que al final de cuentas, cuando se hace el cambio de director, cuando yo salgo de la administración, obviamente no les entregué esa guía porque ese era mi trabajo. Y entonces, la propuesta ahora que estoy haciendo con estos municipios es, a ver, mira, tengo esta guía, tengo este formato. Este formato es el que tú puedes aplicar porque aquí viene sustentado sobre la ley lo que tú tienes que hacer como municipio para evaluar el impacto ambiental. Entonces, yo tengo esta guía. ¿Qué te parece? Si tú tomas de esta guía lo que tú necesitas y la publicas, pero me vas a dar a mí la oportunidad de que los estudios de impacto ambiental me dejes hacerlos con mi consultoría, porque yo te estoy entregando esta guía, que son los requisitos que tú tienes que solicitar, pero que yo estos requisitos ya los sé manejar, ya los estoy manejando. Entonces, yo te agarro todos los estudios de impacto ambiental, pero hazlo sobre esta guía que yo te estoy presentando, que tú la puedes revisar perfectamente en la ley para ver si está tocando cada una de las atribuciones de los gobiernos municipales. Entonces hubo gente que me dijo, sí, vamos programando una reunión para que nos presentes este plan. Incluso, y yo había estado yendo a las reuniones de ecología, Lucas, que es un buen amigo de la Semadet, me dijo, vente para la siguiente reunión que tengamos del Consejo de Ecología para que se los presentes a todos y ahora sí que ya todos empiecen a instrumentar este mismo documento o esta misma guía en todos sus municipios. Desafortunadamente se viene ahora lo de la cuarentena y ya no hubo oportunidad de poder llegar con ellos a la reunión de ecología para proponérselos. Pero digamos que es el siguiente paso, porque en esto también nos tenemos que ir adelantando. Si para nosotros, de alguna manera, no quiero pensar en un escenario muy, en un escenario muy pesimista, no se nos da la oportunidad de trabajar ahí. Nos venimos a trabajar aquí en la región Valles. No se puede aquí, nos vamos al sureste. No se puede aquí, nos vamos a la costa sur, nos vamos a la costa norte. Y entonces tenemos 125 municipios con la capacidad de poder ayudarles a instrumentar una guía de impacto ambiental y empezar a trabajar con ellos. Mayra, tú no me vas a dejar mentir.
a ti te iban a pasar estudios, no sé cómo estés en esa relación, de San Sebastián del Oeste, que ahorita es una región que está creciendo mucho y entonces están tratando de hacer nuevas edificaciones, pero ahí tienen un tema de la cuestión del bosque alrededor y entonces la cuestión del impacto ambiental se está convirtiendo en algo muy fuerte. Entonces, tenemos también esa otra opción que yo creo que en algún momento todos vamos a tener que empezar a extender los bracitos y empezar a decir, a ver, ¿dónde hay oportunidad de empezar a trabajar? Yo veía, por ejemplo, una página de Facebook de negocios biológicos o negocios biología, no sé cómo se llama, que buscaban un biólogo con experiencia en impacto ambiental. Pues, ¿sabes qué? Mira, tengo aquí la consultoría completa, ¿qué necesitas? Y estoy empezando a buscar también esas nuevas opciones porque ya vamos a empezar a ganar esa experiencia. Entonces, lo de las metodologías, eso ya es para tenerlo ahorita, ya es para empezar a buscarlo. Les digo, en un ratito más voy a subir los estudios completos para que los empecemos a revisar ahí y veamos la estructura lógica que va teniendo y ver si ya sobre eso, a lo mejor cada quien empezar a hacer como un borrador. Mira, aquí en este capítulo nos pide tal información, entonces yo me hago a lo mejor un documento de Word que le voy a pedir a la consultoría de Adriana. Estos son los requisitos para yo poder elaborar este capítulo, ¿sí? Entonces, cada quien que se agarre a lo mejor un capítulo y diga, yo me voy a aventar a hacer a lo mejor el manual del capítulo de ingeniería, el capítulo de flora y fauna, el capítulo de matriz de impacto ambiental, el de paisajismo y demás, pero ya sobre la estructura completa de un documento que ya se entregó previamente a la autoridad y que ya fue evaluado o que ya fue autorizado, ¿no? ¿Qué les parece? Estupendo. Muy bien. Espléndido. Estoy tomando nota de todo. Felipe, a Sergio por ahí, no lo escucho. Sergio, ¿andas por ahí? Afirmativo. Andaba muteado. No sé si tuviste oportunidad ahorita que me desconecté de explicarle como de manera general, digo, la primera, la cuestión de el objetivo pues de la reunión y los principales puntos, así que ya empezamos a ver sobre cada una de las áreas, cada uno de los aspectos, para ver en cuál va a entrarle cada quien. Miren, yo ya puse aquí, por ejemplo, en la edición pues está Felipe, pero en recopilar, por ejemplo, lo de la información para elaborar los manuales, pues ahí ¿quién se va a aventar? ¿Quiénes vamos a hacer esta parte de manejo de información y los manuales? Yo se los digo así con toda sinceridad, yo no tengo problema en estar buscando todo el tiempo la información, pero sí necesito hacer como el siguiente brinquito, aquí le voy a estar pasando esa información para que esté haciendo los manuales. Felipe. Sí, de hecho, fíjate, es lo que te comentaba, que todos podemos estar aportando un poquito, no necesariamente que, es que tú eres el encargado y tú lo tienes que hacer todo, sino que estemos aportando cada quien en su momento, en el tiempo que tengamos disponible, de que, mira, yo encontré este artículo, mira, yo encontré esta metodología, mira, encontré este estudio, o lo que sea que pueda aportar, y entonces hacer un compilado en Drive, y de ahí entonces ahora sí empezar a hacer el escrutinio, empezar a desmenuzar, y mira, esto funciona, esto puede hacerse, esto se puede establecer, esto se puede redactar. Digo, yo como sugerencia para que luego no digan, es que tú eres el encargado y no lo has hecho. Pues no, o sea, en realidad todos somos los que estamos. Eso suena bien. Yo... Ya sé que Martín va a decir que alguien se encargue más. Mira, Dani. Este se llama Felipe. Dile, hola, Felipe. Ella es Mayra, mira. Dile, hola. Dile, hola, Mayra. Y el negro soy yo. El de negro. La cabeza de bolita que se llama Sergio Villalobos. Sergio Lobo. Dile, hola. Vaya, se le dice nada. Está muy feo. Acaba de despertar el retoñito. Qué raros son, dice. Yo nada más a lo que me refería era el encargado de juntar esa información. Sí, digo, tienes toda la razón, Felipe, de que todos tenemos que estar haciendo esta búsqueda de información y acomodarlo y demás, pero sí saber cómo a quién le voy a mandar esa información, porque mientras si yo me concentro en estar bajando esos artículos, perdón, me llegó una llamada. Si yo estoy sacando toda esta información, a lo mejor estoy redactando, por ejemplo, ¿qué nos puede servir? O cuáles son los principales puntos de ese artículo que me encontré. Es a dónde voy a canalizar esa información o si lo vamos a hacer directamente en el Drive y que alguien lo pueda tomar del Drive para ahora sí meterlo en un manualito. En el manualito que, este va a ser
esta va a ser la carpeta de metodologías de impacto ambiental, ¿no? De las matrices, perdón, las matrices de impacto ambiental. Felipe, perdón. No, de hecho yo me ofrecía para poder hacer eso. O sea, insisto en que podríamos hacer una carpeta compilatoria en donde todos estemos aportando nuestros respectivos argumentos. El aporte. Ajá, de artículos, de toda la información redactada que exista respecto al tema, y que se vaya aglomerando, agrupando en esta carpetita en Drive, y posteriormente yo ya con un horario que me puedas yo aplicar, mira, déjame lo reviso, a ver qué metieron y a ver qué sirve, o a ver qué, digo, debidamente también con sus respectivas recomendaciones, de que le puedan poner ahí, no, pues yo creo que esto se resalta por esto y el otro. Entonces una vez que ya lo, mira, ya lo puedo redactar, hacer el capítulo que tú mencionas, digo, al final de cuentas, pues eso es la edición. Es nada más obtener toda la información que nos pueda beneficiar, que nos pueda servir posteriormente, pues para tenerlo ya redactado en forma. Mira, ya se ve el buen. ¡Qué jobo! Con el chivo loco. Está bien. Entonces, ¿Ya me escuchan y me ven bien? Sí, excelente. Sí, yo propongo. Sí, Felipe. No, nada más era eso, pues para concluir con el aporte de que podemos hacer esa estrategia, si nos funciona bastante bien, pues continuar haciéndolo de la misma manera, nada más estar aglomerando la información para después estarla acomodando. Mayra, ¿qué posibilidad hay de que puedas subir la información de las matrices que tú ya tenías, sobre todo para que las vayamos revisando y ahora sí, como dice Felipe, empezar a lo mejor por ahí a poner una nota o a lo mejor en un documento aparte, ir sacando como las características de cada una de estas metodologías para saber en dónde las vamos a aplicar? Sean metodologías de impacto ambiental, sean las metodologías, a lo mejor sí podemos conseguir de las de paisajismo, de las matrices, para que las vayamos ahora sí que ubicando, que esta es la que vamos a utilizar para cada cosa, entonces a ver si hay posibilidades de que las podamos subir por ahí al Drive para que las empecemos a revisar. Sí, de hecho ya les había comentado que puedo subir las que se elaboraron en ese tiempo y las comparamos con lo que están pidiendo ahorita. Te digo, la metodología que nosotros utilizábamos en ese tiempo era la de Conecta, pero claro, no sé qué lo estoy solicitando, la verdad. Sí. ¿Cómo se llama esa metodología que dices? Conesa. ¿Conesa? ¿Así se llama Conesa? Conesa. Está curiosa. Cinesa. Cinesa. Conesa. Metodología Conesa. La voy a buscar. Conesa. ¿Y el logo es un conejo o qué? Conesa. Bueno. Está como el Kanaka. Ándale. Hay un pendiente ahorita. Por ahí ya les había pedido que me ayudaran a terminar de hacer un plan de manejo de arbolado con los árboles que estuvieron marcando ahí, los huizachitos y demás arbolitos que se estuvieron marcando en el predio de la Azucena. Se tiene que presentar un plan de manejo de mitigación de arbolado porque se van a hacer muchos derribos. La mayoría de esos derribos son de huizaches. Sin embargo, la autoridad considera que los huizaches pues, son arbolitos y como se van a hacer los derribos, tenemos que ir a marcar esos árboles en campo. Entonces, recuerdan ustedes que lo estuvieron marcando geográficamente por ahí en Google Earth, cada uno de los arbolitos, de los huizaches, de los pinos y demás. Queda pendiente ir a campo para ponerle, y eso lo pide la autoridad, que le pongamos una cintita de esta cinta gris, le pongamos una cinta de identificación al tronco del árbol para saber cuál árbol es, para que cuando la autoridad vaya, vea la etiqueta del árbol que se va a derribar. Quieren fotografías de cada árbol. Ahora, se pueden tomar, y eso nos ayudaron a que se pudieran tomar fotografías panorámicas en las que vengan 3, 4, 5, 6 arbolitos máximo, pero quieren fotografías de todo eso. Y la ubicación geográfica con las coordenadas y todas las características de todos estos arbolitos, que también se haga en las tablas que está pidiendo. Si ustedes revisaron, Medio Ambiente de Zapopan tiene 2 guías. Una guía es para la elaboración del estudio de impacto ambiental y viene una tabla en la parte de flora y fauna para los árboles, todos los del predio.
Y luego viene otra tabla para lo que es el plan de mitigación de arbolado. O sea, cada uno de los rubros o cada una de las características de los árboles que piden en las dos tablas, algunos son los mismos. La ventaja que tenemos es copiar y pegar, pero algunos otros no. Hay unos que no los pide en el del plan de arbolado, que sí piden la otra, y hay unos que no pide en la de... Perdón, hay unos rubros que sí piden en la tabla de arbolado, en el plan de mitigación, que no lo piden en el estudio de impacto ambiental. Entonces, nada más es cuestión de revisar cuáles son los que piden uno y cuáles son los que piden otro. Por eso les mandé las dos guías. Pero el que vamos a elaborar nosotros, ya se elaboró el estudio de impacto ambiental, pero el que falta elaborar ahora es el plan de arbolado. Y en el plan de arbolado es completar esa tabla más otra información que está pidiendo por ahí. Ahora, como la mayoría de los fraccionadores no se comprometen a hacer ningún trasplante ni a hacer la reposición del arbolado, casi siempre lo que hacen es una compensación económica o lo que hacen es ofrecer cierto volumen de árboles pequeñitos para sustituir la masa forestal que se ha perdido. Entonces, porque ahí viene una tabla en la que dicen cuáles árboles vas a reforestar, dónde los vas a poner, de qué talla, qué características tienen, darles el nombre científico. Entonces, no creo que esa parte se vaya a hacer. Sinceramente, no creo que se vaya a hacer, pero la otra parte de los árboles que se van a derribar, sí. Entonces, sí tenemos esa vuelta a campo. Tengo el presupuesto para hacer la visita a campo, que se den el tiempo suficiente. A ver si me fue el presupuesto. Tener el tiempo suficiente para ir a poner etiquetas a todos los arbolitos por ahí, estarle poniendo el número de cada uno de los árboles para poder identificarlos de los árboles que se van a derribar. La ventaja, la enorme ventaja, es que es en la parte plana de arriba. No sé si se acuerdan ustedes, había como una hacienda antigua. ¿Alguno de ustedes ya fue? Sí, Felipe, ¿tú fuiste? Mayra, ¿tú no fuiste? También fuiste, ¿verdad? Estamos hablando del que tenía el basurero a un lado. Ah, sí, cierto. De hecho, creo que se fueron Mayra y Felipe a ver lo de los árboles de la parte de arriba del montón de pinos. ¿Pero de dónde es? De pinos que corría a un lado de un camino. Donde estaba todos los residuos forestales que la misma autoridad depositó ahí y luego después reclamaban que por qué tenían toda esa basura ahí. Eso me parece ilógico. Me parece ilógico que la autoridad misma era la que recibía los residuos forestales ahí y luego cuando le venden ese predio a Tierra y Armonía, le reclaman a Tierra y Armonía que por qué tenían todos esos residuos forestales ahí. O sea, es algo absurdo, porque lo vende el ayuntamiento y luego lo cobra una dirección. El punto es que los árboles que se van a derribar estaban en la parte alta, no en la cañada. Esa parte al parecer se va a dejar como una reserva forestal. Entonces, la autoridad nos pedía que determináramos la ubicación geográfica de cada árbol, cuando al final el cliente, cuando nos manda el topográfico, esos árboles ni siquiera se iban a tocar, pero la autoridad pedía que estuvieran todos los arbolitos identificados geográficamente, todos. Esto tampoco lo pedían anteriormente. La autoridad nunca pedía, o sea, te pedían cuántos árboles en general, y dime nada más cuáles especies son. No me los ubiques geográficamente, no quiero la fotografía, no es necesario que me des la dendrología del árbol. No te pedían absolutamente nada. Y ahora están pidiendo, y esto no sé si fue también una cuestión mía, que a veces cuando le das de más información a la autoridad, empiezan a decir, oye, de veras, ¿por qué no pedimos esa información para todos los estudios? Una vez presenté un plan de mitigación de arbolado de... es un fraccionamiento que se llama Blue, que es de la Universidad de Guadalajara. Es un complejo de casas que están a espaldas de donde está el Estadio de los Charros. Y entonces me pidieron hacer el plan de mitigación de esta zona. Y lo que hice fue, obviamente, tomar fotografías y las características de cada uno de los árboles y les hice una ficha por árbol. Eran más de 200 fichas que tenían las características fitosanitarias del árbol, que tenían algunos datos de las medidas pues del árbol, y lo que hice fue ubicarlos a través de Google Earth. Como ahí me permitía que se viera en 3D, tomé ahora sí que la captura de cada árbol a través de la imagen en 3D o la reconstrucción pues en 3D,
de cada arbolito. Entonces tenía la foto real del árbol y luego tenía su imagen en tercera dimensión, pues, de lo que era el sitio. Y entonces le mandamos esta información y, fue el boom y no sé cuánta cosa. Entonces, le dijeron a Adriana que había sido uno de los mejores planes que se habían presentado. Ella, de hecho, ni se acordaba porque obviamente lo había hecho yo y ella al final nada más lo mandó así tal cual, ni siquiera lo revisó completamente. Pero a partir de ahí, curiosamente, la autoridad empieza a ponerse más quisquillosa en la información que estaba pidiendo. Como que dicen, oye, hay información que no estamos pidiendo y mira, aquí nos están poniendo esta. ¿Por qué no la pedimos para el resto de los estudios? Y toma, resulta que en la guía hacen las modificaciones y empiezan a pedir un montón de información. Entonces yo le dije a Adriana, híjole, a veces querer hacer un poquito más para estar más completo y la autoridad lo agarra para que, ¿no? Y esto se los voy adelantando también. Toda la información que nosotros estamos proporcionando a la autoridad, ellos la están agarrando como que es información que ellos mismos están generando. Porque Guadalajara ya sacó su censo de arbolado y Zapopan no lo tenía. Entonces Zapopan nunca se quiere dejar de otros municipios. Quiere ser primero por encima de Guadalajara. Entonces Zapopan empezó a proponer, ya a través de su dirección de parques y jardines, su dirección de ecología, hacer el censo de todos los árboles del municipio. Pero es mucho más grande que Guadalajara y tiene muchas más áreas verdes y boscosas que Guadalajara. Entonces, es mucho más trabajo para ellos. ¿Y qué hicieron? Pues que lo hagan las consultorías, que ellos se encarguen de hacernos los estudios, que ellos vean dónde están los arbolitos, nos pasen información, nosotros lo ponemos ya en nuestras plataformas y entonces decimos, Zapopan tiene su censo de arbolado. Entonces, para quienes estamos trabajando realmente es para Zapopan, porque toda la información de los árboles, Zapopan le está acuñando y está diciendo, esta información yo la generé. Independientemente de quién esté proporcionándoles a ellos la información, ellos están tomando esta información que es de ellos, que ellos mismos la están generando, que son sus biólogos los que están yendo a tomar los datos y están generando toda esta información y la están subiendo a una plataforma que después la van a publicar donde se va a ubicar en Zapopan cada uno de los arbolitos que tienen todas sus áreas. Entonces, al final de cuentas, les digo, estamos trabajando para ellos, no tanto para los clientes en general. Pero es la autoridad y nosotros pues tenemos que entregarle la información a la autoridad para que les autoricen los permisos a los fraccionadores. Entonces, este plan que nos están pidiendo, tenemos que ir a colocar las etiquetas de esos árboles. Nos vamos a tardar, sí, porque imagínense cuántos pinos eran, Felipe, eran más de 70 pinos, yo creo, ¿no? Entonces, todos esos creo que sí son para derribos. Entonces, pues ni modo, o sea, les vamos a tener que poner la etiqueta a cada arbolito y también a un montón de huizaches, porque también son árboles de más de 2 metros o arbustos de más de 2 metros que también se van a derribar, que hay que ir a ponerles las etiquetas. Entonces, tengo presupuesto para ir a hacer eso. Ya saben que les cubro los viáticos, o sea, nos vamos en mi coche, por allá el desayuno y la comida corre por mi cuenta y el pago del día de trabajo de ir a poner esas etiquetas, también tomar algunas otras fotografías, corregir algunos datos, porque si se acuerdan Felipe y Sergio, mucha de la información la generamos digitalmente, no la generamos en campo, porque los huizaches no nos los habían pedido. Entonces, tuvimos que marcar en campo, de manera digital los árboles, pero no los hicimos en campo. Creemos que son huizaches, pero a lo mejor nos van a salir otras cosas. No quiero que tengamos problemas con la autoridad, por eso vamos a ir a campo otra vez para ir a hacer esto. Entonces, no sé cómo anden de tiempo, qué posibilidades creen. No sé si por esta cuestión de la pandemia ustedes lo consideren. Vamos directamente a campo, es decir, no creo que nos estemos exponiendo mucho a las cuestiones de los contagios. Obviamente, cuidar todas las medidas de seguridad, pero pues lo dejo a su disposición para que podamos hacer esa visita. De verdad, yo sí quiero que le vayamos avanzando el trabajo para que una vez que termine esta cuestión de la cuarentena podamos ya entregar la mayor parte de ese trabajo o ya lo podamos entregar terminado. Lo dejo a su disposición para que ustedes lo definan, si hacemos ya un espacio para ir a hacer esta actividad. ¿Cómo ven? Yo opino nada más, me parece que a mediados de este mes es cuando ya va a haber un poquito más de libertades en cuanto a lo apretado que, digo, pues por las recomendaciones de no salir y mantenerse aislado, etcétera. Es correcto. Entonces, yo propondría, digo, salvo a la mejor opinión de todos los demás, pero que toda esta acción que estás solicitando que se pueda programar a partir del día 15 en adelante de este mes.
Digo, al menos porque a mí se me dificultaría precisamente por ese detalle de que pues, no me resulta tan sencillo salir de mi casa durante mucho tiempo y luego volver y que no genere como una preocupación, ¿no? Entonces, de mi parte, yo sí estaría disponible, pero a partir de la fecha que se mencionó, más o menos entre al mediados de este mes en adelante, pues podría ser más facilidad para poderlo desarrollar o ejercer. Sí. Mayra. A partir del día 17, creo, ¿no? Sí, por ahí anda más o menos. Sí, estaba a mediados de... Ajá. Y únicamente para los municipios que no tienen contagios, ¿no? Es correcto. No para todos. Mayra, creo que en la cuestión educativa por ahí había salido un acuerdo, el último acuerdo era de principios de abril, me parece, que la suspensión de actividades de las escuelas es hasta el 30 de mayo. Y creo que era general. Sí, tentativamente. Sí, la Secretaría de Educación Pública en general era hasta el 30 de mayo. Porque se había considerado en un principio que a partir del 17 algunas escuelas iban a poder retomar sus actividades. Corrígeme si estoy... Y nuestro gobernador se pone en contra de todo. No sé, ¿verdad? Según él decía que pues como el 17, pero pues hay que ver. Si ahora sí ya la educación nacional. Pero finalmente yo creo que más bien Alfaro está en la intención, claro, de darle la contra a todo lo que diga el gobierno federal. Tengo el invitadito. Creo que la determinación que va a tomar Alfaro es que el ciclo escolar, por lo menos en Jalisco, termine de manera digital. Le hicieron una entrevista por ahí y él estaba pero casi convencidísimo que el ciclo escolar terminaba de manera digital. Y entonces yo también creo igual. El secretario de Educación en Jalisco lo llegó a comentar también en una entrevista que le hicieron, que era también una posibilidad que él había, porque obviamente Alfaro le dice pues al secretario de Educación, ¿no? Pero el secretario de Educación, él ya lo decía en la entrevista, dice, pues si es que llegamos a regresar a las escuelas, vamos a tomar estas medidas. Pero es muy probable que tengamos que seguir con este aislamiento. Entonces, Alfaro estaba ya considerando casi, sin saberlo realmente, que íbamos a terminar el ciclo de manera digital, aun cuando el secretario de Educación Pública, Barragán, dijera que ya en mayo, terminando mayo, ya íbamos a poder regresar a las actividades, trabajar todo junio y creo que 2 o 3 semanas de julio para que pudiera terminar el ciclo, porque si lo extiende, ya ves que estaríamos a principios de julio, era extenderlo y bueno, que trabajáramos todavía, no recuerdo si 1 o 2 semanas más. Y el punto es que Alfaro, sí, como dices, pretendía hacer otra cosa, pero la cuestión es que por lo menos todo mayo, creo, vamos a seguir trabajando de manera digital. Y yo por lo menos estoy trabajando con los alumnos de tal manera, y creo que de hecho los 4 que estamos aquí somos profesores, sí. Que trabajamos de manera digital a través de esto. Tenemos a lo mejor un poquito más de flexibilidad, porque yo, por ejemplo, mando una actividad el lunes, y entonces les digo esta actividad, porque es a lo mejor una actividad de trabajo, un proyecto, envíenmela el miércoles, por ejemplo, a las 4 de la tarde, la fecha límite, ya no recibo después de esa fecha. Entonces tenemos a lo mejor, si le enviamos el lunes, tenemos el lunes para trabajar o tenemos el martes para trabajar. Ya el miércoles ya tendremos que estar en casa o estar frente a la computadora para estar recibiendo las actividades. Creo que de esa manera podemos organizar el trabajo y tenemos esta opción para poder acomodar nuestro trabajo, para, como dice Felipe, a partir del 15 de mayo, poder calendarizar ya una visita que sería a lo mejor un solo día. Ya en un dado caso, en el peor de los escenarios, pues que tuviéramos que echar una vuelta, pero a lo mejor no seguido, ¿no? Sino un día hoy y la próxima la ponemos para la siguiente semana y en este periodo procesamos todas estas imágenes para meterlas ahora sí en lo que es el plan de manejo. Sergio, para la cuestión de tus tiempos, para hacer la visita ya al predio, hacer el marcaje de los árboles. Yo estoy en un paradigma. Yo tengo tiempo, o me puedo hacer un tiempo, pero al mismo tiempo yo también voy a estar en campo. Entonces, yo no tengo vacaciones ahorita, ni descanso, ni nada. Justo las clases que ahorita tengo son por la mañana, son de 7:30 a 10:30. Justo como dice Martín, tenemos la capacidad de dejar las actividades y con las actividades, pues de alguna manera, pues ellos son responsables. Tú les dejas sus actividades que realizar o de alguna manera sí llevas una secuencia
o les doy clase, explico algo, o sea, ahora sí, inductivo, deductivo y demás, y básicamente los dejo que se hagan responsables. Es prepa abierta, entonces eso me gusta más, porque los dejas ahora sí completamente a su disposición de, sí, de que ellos tienen que elaborar ciertas actividades. Entonces, eso por mi parte está bien, pero entrando la siguiente semana, o sea, oficialmente el lunes entrando, se me complica porque me dejaron martes, miércoles y jueves me dejaron clases y me las dejaron intermedias, o sea, me las dejaron de 10 a 12 y de 11 a 1. Entonces eso ya esos 3 días me los mató. Pero tú tienes que estar conectado a esas horas a través de Zoom. Sí. Yo tengo que estar conectado o estar de manera presencial, virtual, en Classroom, conectado en Zoom, en Meet, en cualquier plataforma. Y más porque yo tengo ahorita todo un sistema, como soy maestro nuevo en UNE, me están haciendo como un seguimiento de, a ver, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Sí. En la clase tengo al directivo y al coordinador, entonces por mí no hay problema, pero tengo así como una secuencia, ahora sí, un marcaje más personal de que estoy elaborando. Entonces, mi tiempo está de que nos pongamos ahora sí de acuerdo un sábado y podemos ir un sábado. Justo como dice Felipe, el detalle es, lo podremos hacer de una vez, no sé qué opine él, a lo mejor, para que aprovechar que casi no hay gente y que podamos hacerlo nosotros con más tranquilidad. A mí, de mi parte, yo pensaría eso. Porque si todos regresamos a actividades a partir del 16, 17, más o menos, digámoslo así, por poner una fecha. 18, de hecho. Imagínate, va a estar todo, ahora sí, como si regresamos a la actividad normal. Si normalmente es como la apreciación que yo les decía la otra vez, esto se lo van a estar llevando cada 15 días y nos van a decir, si no hacemos caso, es de otros 15 días. El sistema educativo yo creo que va a pasar lo mismo. A lo mejor vamos a terminar el año o lo que resta, vamos a terminarlo de manera digital. Entonces, yo pondría dos cosas. Si lo quieren hacer a partir del 17, adelante. Buscamos un día para todos conceder, como dices tú, Martín, desde temprano, vamos, hacemos el estudio y que quede en un solo día. Y el siguiente día, pues nomás que queden vaciar datos, comparativas y demás. O en dado caso, yo propondría otra cosa, que sería ir antes, igual, un día que se nos acomode a los 4, o no sé si vas a ocupar que llevar a alguien más, que nos podamos ir todos y que lo podamos hacer. No sé, igual, digo, yo me adapto, nomás que ahorita sí me dieron en la torre, justo ahorita acabo de revisar ese horario. Por eso me salí 2 veces porque me llegó un correo y ya vi y me cambiaron el horario de vuelta. Entonces, he ahí el detalle. Sergio, entonces para ti es mejor el fin de semana, en sábado. Para mí ahorita es mejor en sábado. Pero correcto. Si se ocupa un día entre la semana, pues busco cómo adaptarme y lo vemos. Correcto. ¿Mayra? Igual, también mejor un sábado. Sábado. ¿Felipe? Sí, sin problemas. Sábados disponibles después de la fecha que proponen, porque en realidad si es a partir del 17, el lunes es 18, es decir, el 17 es domingo. Fechas tentativas sería entonces el 23 o el 30 que tendríamos de mayo, mientras se levantara la cuarentena, y entonces creo que estaríamos un poco más limitados en la cuestión de los tiempos si la cuarentena se levanta a partir del día 30, porque una vez que termine este periodo ya tendríamos que entregar el documento. Entonces solamente tenemos 2 sábados, que es el día sábado 23 y sábado 30, que ya prácticamente sería el último día, si en caso pues de que regresáramos ya a las actividades normales, académicas y presenciales. A consideración de ustedes, son 2 días nada más. Pues yo no propondría uno. Sí, cualquiera de los dos. O hasta, bueno, yo pondría otro, a lo mejor, no sé si les cuadre, para esto de tener más tiempo de trabajar con la información que recabemos. En dado caso, estamos dando por hecho de que vamos a tener la capacidad física para recorrer todo, marcar todos los árboles y tomar nota y hacer todo perfecto. En un día. Solo día. Exactamente, sí, estamos deduciendo. Estamos diciendo que vamos a tener la capacidad física. Si en dado caso no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar más tiempo para ir de vuelta, claro, y para checar los datos. Entonces, claro, yo también propondría que a lo mejor tentativamente nos pongamos, no sé, de acuerdo el siguiente sábado. ¿Los dos? Para tener,
tener este sábado que es, digamos, el que viene que es 9 o 10, 9 creo que es 9. 9. Este sábado y tomar el siguiente que sería ¿qué? 17, 16. Entonces, a lo mejor tentativamente estos 2 sábados, ¿para qué? Para tener de colchón otras 2 semanas. No sé, o sea, pensando que fuéramos los 2 sábados. A mí me parece más conveniente, entre más pronto lo podamos hacer, para mí mejor, sinceramente se los digo. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Nada más que, pues yo tengo el problema de si salgo y que existe el riesgo de contagio. Digo, yo entiendo que podemos ir a zonas en las que están totalmente aisladas, pero pues ahí está esa discrepancia con respecto a que prefieren esperarse hasta que se levante la cuarentena y hacer todo esto de salir y demás. No, yo eso lo entiendo perfectamente como dice Felipe, pero la ventaja es que como yo ahorita también he estado saliendo, pero es solamente a campo, entonces por eso no hay tanto problema. Yo lo veo así, pues, de que aunque estamos en el foco rojo ahorita, no nos estamos metiendo donde está gente, vamos a zonas que están completamente, pues ahora sí, en campo. Así es. Entonces, esa es como la ventaja que yo le veo, pues. No sé, yo le veo también otra ventaja de que Jalisco, independientemente si no se han realizado todas las pruebas rápidas, Jalisco es uno de los estados que tiene menos número de contagio en relación al número total de personas, en relación a los 100,000 habitantes, pues. Es decir, si lo comparamos con la Ciudad de México, obviamente hay muchos más contagios en otros estados que en Jalisco. Creo que aquí lo han logrado contener bien. La otra cuestión es, para quienes estamos en municipios en los que no se han reportado todavía casos, por ejemplo, Mayra y yo aquí en Nahualulco, no se ha reportado hasta ahora ningún caso. Se han presentado de repente algunos sospechosos, pero no se ha confirmado ningún caso aquí. Se han confirmado más casos, obviamente, ahí en Guadalajara y Zapopan, pero como les digo, en cuestiones de medidas de seguridad, pues obviamente podríamos perfectamente respetar esas medidas de seguridad, pues utilizar los cubrebocas, que desde mi punto de vista pues no tendría un efecto real, pero sería seguir las medidas de seguridad que se han recomendado de parte de las autoridades y tratar de dar certeza a Felipe. Creo que más bien tendría que ver con una cuestión de labor de convencimiento. Si bien es cierto que el número de casos de contagios a nivel nacional ha ido en aumento, si ustedes lo han seguido, en un principio el número de casos que se reportaban por día eran 40 y luego 50 y luego 200 y ya a partir del día de ayer ya tuvimos más de 2,000 casos reportados en un solo día. Y el número de fallecidos, bueno, pues también va por ahí en aumento sobre el 10%, tiene el 10% de letalidad. Pero Jalisco no tiene el mismo número de contagios en relación con la media del país. Entonces creo que por ese lado más bien tiene que ver con una labor de convencimiento por ahí para que podamos salir, pero también que podamos ir aventajando esta cuestión del trabajo. Si no hay oportunidad de que sea el 9, creo que una buena oportunidad es el 16. Sábado 16, porque tendríamos todavía otros 2 sábados disponibles para que pudiéramos salir. Si no es este sábado 9, que es el que está más en corto para la próxima semana, creo que el 16 puede ser una muy buena opción. Mayra, ¿cómo lo ves tú en la cuestión del tiempo, pues? Estaba pensando, debido a esta contingencia, no le dieron prórroga a la consultoría para poder entregar ese plan de manejo. Sí lo tiene, sí, es correcto, lo tiene. Por eso, en un principio, cuando les había dicho que yo pretendía que fuéramos, sí solicitamos la prórroga para que se pudiera entregar después, porque no iba a haber salidas a campo. ¿Y qué fecha les dieron? No, ninguna fecha tentativa todavía, porque estábamos dependiendo de lo que dijeran las autoridades sanitarias. Pues el sábado 16, pues yo no tengo problema, quizá no he platicado yo si ya no está. Bueno, yo ya me siento como diferente, pues, porque no tengo familia, yo tengo hijos, yo tengo otros quehaceres a lo mejor que cubrir,
pero espero que no tener ningún que se requiere para poder salir, porque no sé si estamos exponiendo a multas o qué sé yo, porque tengo entendido que hasta está multando a la gente por andar fuera del... Por no traer cubrebocas. Ajá, pero no sé, igual lo dejo a consideración. Yo me adapto. No sé. Correcto. Sergio, ¿cómo ves? Tengo un comentario nada más. Digo, Sí, Felipe. si los que pueden hacerlo antes, por ejemplo, no sé, poniendo en contexto a ti, Martín, y a Nacho, si ustedes pueden acceder al lugar el día 9, nada más ustedes dos, para poder aventajar lo que se pueda y posteriormente volver a ir, no necesariamente si ya no puede Nacho, por ejemplo, yo no puedo ingresar, yo me puedo incorporar y seguirlo aventajando para poderlo terminar. Digo, también esa podría ser una estrategia. O sea, porque va a ser una realidad que no todos van a poder, pues, el mismo día o en las fechas que estamos proponiendo. Sí, sí, sí. Es una ventaja el hecho de que estés compartiendo que la misma consultoría o el tiempo estimado de entrega del documento, pues no te lo han especificado. No te nada, tiene que ser en abril, perdón, tiene que ser en junio o tiene que ser, no sé, digo, entienden el contexto de la situación y por eso también lo podemos utilizar como palanca a nuestro favor. De que, oye, espérame, o sea, sí entendemos que necesitamos hacer ese estudio y demás, pero pues por cuestión de cómo se está desarrollando todo lo de la contingencia, etcétera, pues también nosotros nomás hemos estado aventajando con respecto a lo de la literatura, lo de la identificación, etcétera, etcétera. Digo, eso es nada más como pues un comentario de que se puede aplicar en el caso que quieran ir en el próximo 9 o 16 y después otras personas en lo posterior. Correcto. Correcto. Lo consideramos. Sergio, igual estamos en contacto de todas maneras para definir esas fechas. Tenemos 9, 16, 23 y 30. Igual si es posible, digo también porque a nosotros nos representaría trasladarnos de aquí hasta allá, y sí, es un dar costo. mayor cobertura posible en el menor número de vueltas, pues. Que ahora la otra cuestión sería, por ejemplo, pero ahí dependerían ustedes del transporte, que si, por ejemplo, la primera vuelta la hacemos nosotros, o sea, si la hacemos Mayra y yo, y luego la otra que la hagan Sergio y Felipe, que para nosotros también no nos represente como estar echando tantas vueltas, pues, o sea, porque nosotros lo haríamos desde acá, y también pues es la cuestión del combustible, pues, entonces si tenemos que ir 3, 4, 5 veces, pues ahí sí nos va a mermar un poco. Entonces, si podemos calendarizar a lo mejor Mayra y yo, hacerlo un día y luego otro día, pues me voy y recojo a Sergio y lo hago, y a lo mejor la siguiente vuelta que la hagan Felipe y Sergio, que tengan que ir ustedes a buscar a lo mejor el medio, o les consigo el medio para que ustedes se puedan desplazar allá mismo, y a lo mejor en 3 días alcanzar a cubrir ahora sí la totalidad del predio, pero definiendo a lo mejor con unos cuadrantes qué va a hacer cada uno de nosotros, ya dándoles el número de árboles que van a marcar, ya teniendo ahí nada más la referencia, para que marquen el número de árboles nada más que les corresponde. ¿Cómo ven? Sí, por supuesto, Okay. Se escucha mejor. Ok. Vamos, de todos modos, como dices tú, estamos a la expectativa de todos modos, o sea, seguimos dependiendo del gobierno, de qué se les ocurra mañana y demás, o sea, todos estamos expensas de eso, pero sí, entonces tentativamente lo vamos dejando a esas fechas o así como este plan, pues. De acuerdo, igual casi cada uno le tocaría ir una vez, dos, por lo menos dos, en 2 ocasiones. Yo entiendo, Mayra, por la cuestión de tus ocupaciones, que a lo mejor en la primera vuelta pudieras ir, a lo mejor en la segunda no, o a lo mejor en la primera no, en la segunda sí, pero sí que por lo menos nosotros podamos ir por lo menos 2 veces al predio, para que vayamos cubriendo cada una de las series. Voy a hacerle por ahí el mapita, cuáles árboles son los que se derriban, cuáles árboles hay que marcar, ponerlo a lo mejor en un cuadrante y decir, pues de aquí a aquí les toca a cada uno, ya llevar los árboles que cada quien va a marcar, en las fechas que les toca, porque finalmente es cinta gris, entonces esa teóricamente no se quitaría a menos que nos hicieran por ahí la barbaridad, pero igual sería ponerle la cinta y luego tomar la fotografía y decir estos árboles ya están marcados.
Creo que por ese lado no tendremos problema. Lo propongo ahí en el grupo, las fechas tentativas, para que ya nada más me digan yo sí puedo este día o no puedo este día y ajustarlas. ¿Sí? Muy bien. Y ya también para no extender de más esta reunión, creo que es muy, muy provechosa. Yo les agradezco mucho el tiempo que se dieron para esto. Vamos a tratar de que haya alguna otra, pero que ya llevemos los resultados. La cuestión de hacer las minutas era decir qué temas vimos ahorita para en la siguiente reunión. Quedaron estos puntos de acuerdo, quedaron estos pendientes que se retoman para la siguiente reunión para no volver a repetir lo que ya hicimos en esta. Y esa es la intención de las minutas. Por usted decía, Felipe, si veíamos lo de las minutas, para ponerlo como en un documento así, aunque sea a mano, ¿cuáles fueron los puntos que ya tenemos aquí? ¿Cuáles fueron los puntos de acuerdo? Pues los puntos de acuerdo es ir al predio a hacer el levantamiento, la marca. Ver lo de las metodologías con Mayra y subir toda esta información al Drive. Muy bien, excelente. Y aparte de toda esta información también la voy a dejar disponible para que la puedan consultar posteriormente a manera de video. Hecho, si es posible, a lo mejor hacer una carpetita por ahí en el Drive y lo subimos ahí todos los videos. Le ponemos reunión 1, reunión 2, reunión 3 y ahí le ponemos cuáles fueron los principales temas. ¿Sale? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad les agradezco que se hayan dado el tiempo, ahora que era día de asueto, día de descanso, día de estar en casa. Nos vas a pagar triste. ¿Mande? Nos vas a pagar triste. Ah, sí, pues definitivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos que se dieron la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Díaz. Vale. La próxima vez, ¿la junta puede ser de azul o algo así? ¿La qué? Ah, sí, porque todos La próxima. Oye, de veras, ¿La próxima es de azul? Mayra es la líder. Ah, bueno. Es la que nos va a dirigir con la batuta. Está bien. Nos va a dirigir con la batuta. Perfecto, Ánimo. muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hola, buen día. Nos vemos. Buen día.